episodio de Arquitectura, Redes y Servicios. Vamos a continuar con la unidad 3, que tiene que ver con todo el tema de diseño de aplicaciones distribuidas y arquitectura de aplicaciones distribuidas. Y en este caso justamente vamos a ver la introducción a SOA o la arquitectura de servicios web. Así que vamos a dar comienzo. Es muy cortito este video, así que vamos a dar comienzo. Muy bien, bueno, como dijimos, vamos a continuar con la unidad 3, introducción a la arquitectura orientada a servicios y web. Para eso vamos a ver algunas definiciones muy cortitas del concepto de SOA, Service Oriented Architecture, en los cuales lo que podemos evaluar de él es que es un paradigma de arquitectura de servicios de bloques fundamentales para crear aplicaciones distribuidas. Nada nuevo. Todo el concepto tiene que ver con la creación de aplicaciones distribuidas. Insisto en esto, empiecen a notar las diferencias con lo que acabamos de ver en el capítulo anterior de aplicaciones web, que las aplicaciones web, si bien están distribuidas en su arquitectura, no necesariamente cumplen con algunas de las cuestiones que vamos a estar viendo acá. El software orientado a servicios, o la arquitectura orientada a servicios, es una arquitectura diseñada para soportar la creación y el despliegue de componentes de negocio de forma modular e interoperable como servicios. Esto es clave y lo que es el corazón de SOA, ¿no? Nos permite la implementación de aplicaciones que se componen de servicios provistos por diferentes sistemas, ¿sí? Y acá empezamos a hablar de heterogeneidad en los sistemas. Entonces, construcción de aplicaciones complejas que están distribuidas y que utilizan sus componentes a través de la red o de forma distribuida. Por último, la computación orientada a los servicios es un paradigma que se basa en la construcción de servicios y en el despliegue de aplicaciones. Esto de alguna manera lo que define son los principios, lo que hay detrás, y es lo que vamos a ver en SOA fundamentalmente, es que para construir este tipo de aplicaciones y este tipo de arquitectura necesitamos metodologías para diseñar y desarrollar este software para que puedan operar de alguna manera, interoperar en armonía. Por otro lado, esto en términos generales de los servicios, ¿sí? Pero ahora vamos a ver específicamente los servicios montados a través de la web, ¿sí? Utilizando el protocolo HTTP como ya lo hemos visto hasta ahora. Básicamente el Web Service SOA es un modelo arquitectónico que permite la construcción de aplicaciones distribuidas en la web, o sea, basando los principios de SOA y utilizando los estándares de la web. Acá ya empezamos a mezclar la reformulación más moderna de lo que al principio arrancó como interoperabilidad de aplicaciones tradicionales en interoperabilidad de aplicaciones y diseño de aplicaciones distribuidas, pero a través de utilización de tecnologías web. Bueno, es una arquitectura distribuida para aplicaciones web que soporta el desarrollo, el despliegue y la gestión, y acá es muy interesante esta definición, de la modularización, la reutilización y la interoperabilidad de los servicios, ¿sí? Esto lo vamos a ver mucho. Módulos desacoplados, la reutilización de esos módulos en una composición de servicios interoperables. Bueno, y a su vez todo esto resuelto a través de la utilización de comunicaciones estándares o estandarizadas o interfaces estandarizadas en la web. Esta arquitectura provee protocolos estándares e interfaces que permiten el descubrimiento de esas aplicaciones. La otra cuestioncita, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, es que estos servicios pueden estar publicados y cualquiera podría utilizarlos. Caso de Google Maps, ¿sí? Si bien yo me conecto a Maps como si fuera mi interfase, la verdad es que tiene un montón de servicios disponibles que los puedo utilizar en cualquiera de mis aplicaciones, y es bien el concepto de SOA y Web Service SOA. Bien, ¿cuáles son los componentes que intervienen en los servicios web? Básicamente lo que tenemos son servicios de negocio, servicios de infraestructuras y servicios de aplicación. Básicamente un poco lo que venimos resumiendo. ¿Qué es un servicio? Es la pieza fundamental, es lo que nosotros definimos como esa unidad autónoma, ¿sí? Y autocontenida. Esto es súper importante, o sea, que yo puedo independizarla,
ese servicio es independiente y por eso hablamos ahí de la componentización y de la modularización y que llevan a cabo una tarea específica, ¿sí? Un ejemplo de un servicio web, por ejemplo, compras en línea, un servicio de búsqueda, el visualizar mi carrito, esos son todos servicios dentro de mi aplicación y son autónomos, ¿sí? Pueden ser llamados independientemente del orden en el que pueda desarrollarse los servicios de mi aplicación. Y además son independientemente de las plataformas, insisto en esto, pueden utilizarse inclusive por usuarios en una página web, pero también pueden ser utilizados por otras aplicaciones que componen estos servicios. Hablando de las interfaces, lo que nosotros acá nos tenemos estamos hablando de los servicios a través de la web, básicamente en dos tipos de interfaces: las propuestas por SOAP, que son los web services, algo de esto ya vimos, y todo lo propuesto por REST, o RESTful, que ya vimos que también, si bien es menos estricto su uso, también tiene un protocolo bien definido de funcionamiento. Entonces estas interfaces, la idea es que son lo que nos habilita a nosotros a consumir los servicios que están vinculados a específicamente lo que está definido en esa interfaz. Bueno, hay distintos ejemplos, no vamos a entrar mucho en ellos. Esta es la parte esencial vamos a volver acá, de las interfaces, es lo que me permite a mí el medio por el cual yo me conecto a un servicio. Ahora, lo más importante de ese servicio es el contrato, que básicamente lo que establece son las precondiciones y las postcondiciones de cada uno de los servicios. Y esto es clave, porque si no sería heterogéneo. Si yo solo me puedo conectar con algo que conozco y solo yo que lo conozco me puedo conectar, que probablemente es lo que termine pasando en mucho del desarrollo de las aplicaciones web. Las aplicaciones web tradicionales tienen más esta pinta que acabo de decir. Solo el que programó el cliente se puede conectar al backend. La idea de esto es que tengan contratos más abiertos, no tan cerrados, y que me permitan a mí a través de ese contrato poder vincularme en cualquier API. Insisto, en este caso Google Maps está expuesta a su API, es estable y yo entonces puedo llamar a esa API desde cualquier otra aplicación para resolver un subconjunto de funcionalidades a través de esos servicios. Insisto, ahora después hay un video al final de toda la presentación, que es parte del trabajo que van a tener, de la actividad que van a tener que hacer, pero ahí van a ver justamente cuáles son las combinaciones que uno puede hacer en un site, ¿sí? Desde usar una pasarela de pago, usar un autenticador federado, cosas que ya estuvimos viendo hasta acá, pero que bueno, que ahora con SOA las voy a integrar. Como dijimos, los componentes de acceso, que son en definitiva los medios por los cuales, o los lenguajes o los frameworks que yo utilizo para darle acceso a esos servicios. Entonces el servicio, el contrato y los componentes de acceso son la clave para generar mi mundo SOA. Por último, cosa que no todos lo tienen, lo que se llama la registración de los servicios, como si fueran las páginas blancas de los servicios. Ahí vemos una siglita UDI, que es la que nos permite en el estándar de Web Services registrar públicamente los servicios que yo tengo disponibles. Al registrarlo, además, expongo su protocolo de contrato, ¿sí? Qué es lo que espero recibir, qué es lo que voy a dar, y todo ese tipo de cosas también están expresados en estos mecanismos. Dicho esto, volvemos a darle mucha más entidad a los web services que al RESTful, porque en el RESTful esto no está muy establecido, o lo tengo que establecer a través de un manual. ¿Se entiende lo que digo? En cambio, en el caso de UDI, SOAP y WSDL, están bastante autocontenidos en la misma especificación del servicio web. Esto es súper importante. No es que no está resuelto en REST, sino que lo tengo que resolver a través de manuales de las especificaciones de las APIs que voy a utilizar. ¿Cuáles son los estándares en todo esto? Ya los repasamos en web, los volvemos a decir, acá ya más específicos, algunos los repasamos también en la parte de Web Services: XML, SOAP, WSDL y UDI, que son los estándares para Web Services; JSON y RESTful, que son los estándares para los servicios web del tipo REST. No vamos a entrar en cada uno. XML como lenguaje de marcas de datos, para el intercambio de datos.
está definido por el consorcio de www. Está su especificación, ahora vamos a entrar un poquitito, pero de alguna manera lo que me permite es tener un lenguaje de marcas para la gestión de información, datos, incluido las páginas HTML, recuerden también en el extensible HTML, ¿no? Bien, les queda a ustedes un poco si quieren profundizar en XML. No hay ningún misterio en esto, sí, como siempre la recomendación de que si tienen que ir a algo más específico, ir a ver el RFC. SOAP, que es el estándar de definición de objetos de servicios web, de web services. En el estándar, ¿se acuerdan que me había definido OASIS allá por el 2000? Que fue el precursor, todavía no existía el REST, de cómo definir un servicio web. SOAP, que se define también a través de XML, por eso XML es súper importante. También en la actualidad está mantenida por el W3C, el consorcio de la WWW, y básicamente define cómo son las estructuras de un servicio web, que se define a través de SOAP. Si se fijan acá va a haber ejemplos, notaciones, de cómo se crea. Esto es básicamente la definición de un mensaje SOAP, ¿sí? Van a ver que tiene qué es lo que se espera, qué es lo que devuelve, qué es lo que entrega, el contrato, bueno, todas las definiciones necesarias para que un servicio web funcione. Esto ya lo vimos, que es lo que contiene un servicio web SOAP. Bueno, por supuesto que todo el envoltorio, básicamente lo que tiene un servicio web definido en XML es un header y un body. Justamente ahí están todos los protocolos de cómo me voy a comportar para la interpretación de ese servicio web. ¿Se acuerdan? Los bindings, no vamos a entrar en detalle. No porque no tengan que ustedes entrar en detalle en algún momento, sino porque quiero que avancemos para que después utilicemos los servicios web en donde los tengamos que utilizar. Acá hay un ejemplito de un servicio, ¿sí? Fíjense también la utilización de los tokens, que ya habíamos dicho para el tema de Web Services Security. Y en este caso es un servicio que le estoy pidiendo que me diga el clima de Nueva York, ¿sí? Entonces hay parámetros, hay el nombre del servicio, hay de alguna manera es bastante parecido a REST también, nada más que acá lo expreso todo a través de un XML. Cuál es el nombre del servicio que quiero completar, quién es mi proveedor del servicio, ¿sí? El parámetro que le estoy pasando, ¿sí? Y la respuesta. Es un ejemplo muy, muy sencillo para entender cómo funciona el servicio. Después, la definición, el lenguaje de definición de los servicios web, que es lo que me permite a mí describir. Esto es lo que después se va a terminar utilizando en el UDI, que es la registración de los servicios. O sea, SOAP es la solicitud del servicio particular, ¿sí? Llamo a este servicio. Ahora, la definición es todo lo que va a contener y todos los protocolos que contienen mi set de servicios o mi conjunto de servicios específicos web. De vuelta es un estándar, si bien originalmente lo definió OASIS, perdón. Actualmente está mantenido por el W3C consorcio, el W3C, y vamos a ir a un ejemplito solo para ver un poquito cómo funciona. Ya acá tengo de alguna manera cómo se llama toda la definición de mi servicio. Es el servicio de conversión de temperaturas, donde digo, bueno, cuál es el esquema que se va a utilizar, cuáles son los elementos, Celsius del tipo float y Fahrenheit del tipo float, que voy a tener un conversor de Celsius a Fahrenheit, que va a tener un request y una forma de respuesta, que es que el request va a estar en Celsius y la respuesta va a estar en Fahrenheit. Cuáles son los puertos de entrada para que sean llamados, donde voy a obtener mi requerimiento y mi respuesta. O sea, básicamente todo el sistema de comunicación de ese servicio web. Y cuál es el servicio, que lo vimos anteriormente en el SOAP, que debería llamar para ejecutar cada una de las cuestiones. Yo hice la explicación está acá en este texto, después leanla tranquilo para poner más en contexto y por si tienen que repasar un poquitito más el funcionamiento más fino de cómo yo defino un web services, que
que no es lo mismo que ejecutar el web services. El web services se ejecuta con el SOAP, con el WSDL yo lo defino a mi servicio web. Digo cómo se comporta, qué parámetros se espera, de qué tipo y ese tipo de cuestiones. Y por último el UDI, que por lo que decíamos, el Universal Description and Discovery and Integration, es las páginas blancas de mis servicios web. Un poco cómo funciona con la publicación de los tiene que existir un WSDL, si no, no hay UDI, y de alguna manera eso me permite a mí, bueno, después vamos a ver en los ejemplos, acá están los pasos que hay que dar, no los vamos a entrar en detalle, se los voy a dejar para que sean muy claro cómo funciona. Pausan el video y los miran, pero básicamente tengo que tener un servidor de UDI federado que me permite a mí publicar mis servicios web y después alguien puede consultar esos servicios públicos, son consultables por cualquier persona. Y acá entrando en REST, el elemento como entramos en la parte de web services con XML, acá hacemos un pequeño cortecito, entramos con toda la parte de REST, obviamente JSON, el lenguaje de datos por excelencia, no vamos a entrar en detalle, léanlo ustedes tranquilamente las definiciones, y el JSON está mantenido por una organización que se dedica a esto ya lo vimos, que dice cómo es la sintaxis, cómo tiene que funcionar, cuáles son los elementos. Básicamente es un RFC que de ECMA, fíjense que lo que hace es definir cómo es específicamente el JSON. Un ejemplo, no vamos a reparar mucho acá, pero básicamente sí entender que es el elemento fundamental de intercambio de datos arriba de RESTful, con el protocolo RESTful que está montado arriba de HTTP, ¿no? De hecho, Web Services SOAP también está montado arriba de HTTP, no es que utilizamos un protocolo de comunicaciones distinto. La capa de transporte siempre se resuelve con Request Response sin estado con HTTP. Y bueno, esto ya lo vimos en el video anterior. Sí, esto es más para hacer un repaso de quién sostiene RESTful, dónde puedo ver las definiciones. Dice que es un estándar de facto en el último párrafo, justamente porque no hay una obligatoriedad en el uso del estándar. Si hay recomendaciones, es un estándar de facto, pero que lo que da es un conjunto de recomendaciones para su uso y cómo tiene que ser utilizado. Bien, finalmente por último lo que vamos a ver, se los dejo, esto va a estar puesto en la actividad, es un pequeño resumen, videíto de resumen de la justificación de la arquitectura SOA, cómo fue su evolución, cómo es la perspectiva de evolutiva de la arquitectura a través de la integración de aplicaciones distribuidas para construir nuevas aplicaciones, la justificación. Y después va a haber seguramente lanzado en paralelo una pequeña actividad al respecto. Esto fue la introducción a SOA, quédense tranquilos que vamos a seguir profundizando. Nos vamos a concentrar en las distintas capas y elementos y herramientas que tenemos para dar forma o vida a la arquitectura SOA, llegando y finalizando con el tema de microservicios. Nos vemos prontito. Hasta luego.